Estudio teórico y modelado computacional del flujo sanguíneo de una arteria. La medición de presiones, flujos y resistencias en el sistema cardiovascular permiten evaluar problemas hemodinámicos y decidir tratamientos tempranos para hipertensión pulmonar y enfermedades cardíacas. La hemodinamia estudia cómo la sangre circula considerando presión, viscosidad y resistencia. Este trabajo busca modelar el flujo sanguíneo en arterias con herramientas como CFD y SolidWorks Flow Simulation, analizando su impacto en la circulación. Además, este estudio es clave para el diseño de equipos médicos, prótesis vasculares y tratamientos que mejoren la salud cardiovascular. Por definición, la hemodinamia es una subespecialidad de la cardiología que estudia el funcionamiento del corazón y la dinámica de la sangre. El objetivo de la hemodinamia es diagnosticar enfermedades que puedan afectar directamente el sistema cardiovascular del paciente. Estas pueden ser a raíz de patologías que afectan las arterias o hereditarias. Las venas y arterias tienen funciones complementarias. Las venas llevan la sangre del cuerpo al corazón y las arterias transportan sangre oxigenada del corazón al resto del cuerpo. El sistema vascular, también conocido como sistema circulatorio, incluye vasos sanguíneos y linfáticos que distribuyen sangre, oxígeno y nutrientes mientras eliminan desechos. Los vasos se dividen en arterias que oxigenan la sangre en los pulmones, venas que regresan sangre en oxígeno al corazón y capilares, pequeñas ramificaciones que conectan arterias y venas. Estos elementos son clave para mantener la circulación y el equilibrio del organismo. Entre los factores que están presentes en los estudios de hemodinamia podemos encontrar diámetro de las venas. Este es uno de los principales factores ya que permite dar a conocer el tamaño de la arteria, que es el conducto de la sangre. Un tamaño mayor puede ayudar a que el flujo sea mucho más regular, pero las venas de tamaño reducido pueden complicar la dinámica interna. Fricción en el flujo sanguíneo. Este tiene lugar en las paredes de la arteria y su presencia puede ralentizar el movimiento de la sangre dentro del paciente. Con el fin de realizar un análisis al flujo sanguíneo, podemos utilizar una fórmula denominada como el número de Reynolds, el cual es un parámetro adimensional que relaciona las fuerzas inerciales y viscosas de un fluido. Las inerciales hacen referencia a la velocidad y la masa que va a tener el fluido mientras circula, y la fuerza viscosa hace referencia a la resistencia interna del fluido al flujo, dependiendo de precisamente su viscosidad. Este número es utilizado para determinar si el flujo es laminar, turbulento o de transición. El flujo laminar hace referencia a que el flujo tiende a ser ordenado. Es típico en capilares y partes del sistema arterial muy finos o muy delgados. Y es determinado si el número de Reynolds es menor a la cantidad de 2300. El flujo transicional es justamente este estado intermedio entre laminar y turbulento. Puede presentar características de ambos. El número de Reynolds que lo indica es si entre 2300 y 4000. Y el flujo turbulento tiende a ser desordenado y es común en arterias que son muy grandes. El número de Reynolds que lo determina es justamente si es mayor a 4000. La dinámica de fluidos computacionales, CFD por sus siglas en inglés, es una herramienta clave para analizar fenómenos físicos y químicos, facilitando el estudio del movimiento, reposo, transferencia de masa, energía y especies químicas en fluidos, de forma económica y eficiente. Sus aplicaciones incluyen la simulación numérica directa, DNS, para flujos detallados, la simulación de grandes escalas, LES, para estructuras turbulentas y las ecuaciones promediadas de Navier-Stokes, RANS, usadas en la industria para simplificar cálculos y reducir demanda computacional. Es crucial para comprender y optimizar sistemas complejos. El mallado computacional es un proceso que divide una geometría que a simple vista resulta compleja en elementos mucho más simples, con el fin de facilitar una simulación numérica, especialmente en el análisis de elementos finitos, que son las partes en las que se divide una geometría para su análisis, que generalmente son dados por nodos. Algunas ventajas de este tipo de computación es que logra ofrecer eficiencia, costo-efectividad
y también ofrece una flexibilidad hacia la escala geométrica, que de otra forma sería mucho más compleja. Esta es una práctica que resulta crucial en diversas áreas de la ingeniería, pero especialmente en la biomédica, ya que permite mejorar la precisión y eficacia de los tratamientos y dispositivos médicos, analizar imágenes, diseñar los mismos dispositivos médicos, desarrollar terapias avanzadas u optimizar procedimientos quirúrgicos o procedimientos fisiológicos. SolidWorks Flow Simulations es un conjunto de herramientas que permiten analizar la estructura de un producto por medio de pruebas virtuales que utilizan elementos finitos para predecir cómo se comportará un producto en el mundo real. Específicamente, la extensión de fluidos permite al usuario utilizar el método de volumen fluido para calcular el rendimiento de un producto a través de escenarios hipotéticos o de condiciones específicas que permitan encontrar una optimización de materiales como lo pueden ser la longitud de un radio, el espesor de un borde o el tipo de líquido que será utilizado. ¿Para qué valor del radio la velocidad alcanza su valor máximo? La velocidad alcanzará su valor máximo en el punto en el que el radio sea igual a 0. Este valor lo obtenemos calculando los puntos críticos. La derivada desigual a 0. Obtenemos la primera y segunda derivada de la ecuación original. Si la segunda derivada da un valor positivo, implica que la gráfica de nuestra función será cóncava hacia arriba, mientras que si es negativa, será cóncava hacia abajo. En el caso de nuestra simulación, nuestra función es cóncava hacia abajo, lo que indica que tenemos un valor máximo. Determinen los valores de la velocidad en R0.4 y R0.1. ¿Qué nos indican estos valores en el flujo de sangre de la arteria? Estos valores nos indican que existe una relación inversamente proporcional. Mientras más tienda el radio a 0, el valor de la velocidad va a ser mayor. Por el contrario, mientras más se acerque el radio a 0.5, existirá una condición de no deslizamiento o fricción entre el fluido sangre y la pared de la arteria. En este caso, la velocidad tiende a 0. Usando MATLAB podemos graficar el comportamiento de la velocidad del flujo de la sangre de la arteria. Y en la gráfica podemos observar cómo con respecto al radio cambia la velocidad de la sangre. Y a mí me tocó hacer la parte de la interpretación de resultados. Primero tenemos que la figura 6 pues observa una distribución de presión a lo largo del conducto que se representa mediante un mapa de colores, así como las trayectorias del flujo, y además se muestran gráficos de velocidad, presión, temperatura, densidad en función de la longitud de la arteria. Esto permitió evaluar el comportamiento del fluido pues en términos de transferencia de calor y cambios en la presión a lo largo de todo el recorrido. Y pues se evidencia cómo la temperatura disminuye inicialmente y luego se recupera, lo que sugiere efectos térmicos en la interacción con las paredes de la arteria o posibles variaciones en la viscosidad del fluido. Bueno, ahora siendo un poco más específicos tenemos la figura 6.1. La imagen representa pues la variación de la densidad del fluido sanguíneo a lo largo de una arteria. En esta se observa que la densidad permanece prácticamente constante en toda la región analizada, ya que sus valores oscilan entre 1.00297 y 1.00303 gramos por centímetro cúbico. Este comportamiento indica que la sangre se comporta como un fluido incomprensible, lo que es característico de los líquidos en condiciones fisiológicas normales. La ausencia de variaciones significativas sugiere que hay efectos de comprensión o expansión dentro del vaso sanguíneo, lo que concuerda con la dinámica habitual del flujo sanguíneo dentro del organismo. Ahora en la gráfica de presión, que es la figura 6.2, mostramos la distribución de la temperatura del fluido a lo largo de la arteria. Se evidencia una leve variación térmica con una disminución en la región central del vaso, y esto aumentó hacia los extremos. Esta tendencia se puede atribuir a la disipación de calor causada por la fricción entre la sangre y las paredes arteriales, así como el intercambio térmico con los tejidos circundantes. Aunque la variación es pequeña, del orden de 0.1 grados Celsius, sugiere la presencia de efectos térmicos derivados del flujo sanguíneo y su interacción con la anatomía del vaso, lo que puede influir en la regulación de la temperatura en el sistema circulatorio. Por último tenemos la gráfica de velocidad, que es la 6.3. Esta ilustra la variación de la presión a lo largo de la arteria, mostrando una disminución en la parte central y un incremento en los extremos. Este comportamiento es coherente con la ecuación de Bernoulli, la cual establece que un aumento en la velocidad del flujo sanguíneo conlleva una reducción de la presión. La caída de presión en la zona media pues sugiere una aceleración del fluido en esa región, mientras que el aumento de presión en los extremos podría estar relacionado con bifurcaciones arteriales o cambios en la geometría del vaso.
En conjunto, este análisis computacional reflejó la dinámica del flujo sanguíneo y cómo la presión y la velocidad se ajustan a lo largo de la arteria. Finalmente llegamos a nuestras conclusiones, las cuales fueron: 1. El fluido experimenta cambios importantes en velocidad y presión a lo largo del conducto, lo que sugiere que existe presencia de fricción en las paredes de la arteria. 2. La pérdida de carga es evidente en la caída de presión y el comportamiento de la velocidad. 3. El comportamiento térmico muestra enfriamiento seguido del calentamiento, lo que podría indicar efectos de disipación térmica o intercambio de calor con el entorno. Y 4. La densidad es prácticamente constante, lo que sugiere un régimen incomprensible y descarta efectos de comprensibilidad en el análisis. Estas fueron nuestras referencias bibliográficas y sin nada más por decir, muchas gracias por su atención.